Mi nombre es Juliana Scagnani y bienvenidos a este programa que se llama Turismo Tras Bastidores. Es un proyecto realmente. Turismo Tras Bastidores trata de hacer un análisis del desarrollo turístico en Guatemala, pero los primeros episodios van a tratar acerca de qué pasó o cómo se desarrollaron proyectos de turismo comunitario exitosos en Guatemala. Muchas veces, por diferentes tipos de limitantes, no se invierten como en sistematizar o documentar cómo sucedieron estos procesos. Hay lugares donde el turismo solo sucede, pero en el caso del turismo comunitario muchísimas veces, si no todas, el turismo es más planificado. Entonces, el fin es como tener cierta información que ayude a nuevos proyectos, poder como aprender de lo que ya pasó y de lo que ha funcionado. Y también, por ejemplo, si es un viajero, poder tomar quizá mejores decisiones de viajero. En todo caso, espero que les sirva, que le encuentren alguna utilidad. Esta primera entrevista es con la doctora Mónica Berché. Ella fue una partícipe muy importante en el desarrollo del proyecto de turismo comunitario de San Juan La Laguna. Entonces, voy a dejar que ella se presente, pero sin más, aquí está la entrevista con la doctora Mónica Berché. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí escuchando esta entrevista que tenemos aquí con Mónica Berché. Voy a dejar que Mónica se presente. Vamos a hablar el día de hoy del contexto del proyecto turístico que se desarrolló en San Juan La Laguna. Entonces, Mónica, ¿nos podrías decir cuál es tu nombre, de dónde naciste, de dónde eres? Claro. Hola, Julie. Yo me llamo Mónica Berché González, soy guatemalteca, antropóloga sociocultural de la Universidad del Valle. Eh, Luego cambié hacia la antropología médica después de sacar un doctorado en Suiza y estoy trabajando. Si bien antes trabajé toda esa interfase de antropología ambiental y sociocultural para el desarrollo, ahora trabajo más en investigación aplicada al desarrollo, en temas de salud, salud pública, pueblos indígenas y otras cositas. Ok, ¿y a qué te dedicas ahora? Pues soy directora de la unidad de antropología médica del Centro de Estudios en Salud en la Universidad del Valle. Entonces, mi trabajo consiste en gestionar fondos para investigación aplicada a desarrollo en temas sobre salud pública y, digamos, el interfase en estos sistemas plurimédicos para riesgos de monitoreo de enfermedades zoonóticas, el enfoque en One Health en la salud, políticas públicas con pertinencia cultural en salud, y otros temas, un montón de temas en salud preventiva y a raíz del COVID-19 mucho en todos estos sistemas de vigilancia y respuesta. Pero también tengo un puesto en el Instituto Suizo Tropical de Salud Pública de la Universidad de Basel, también en investigación aplicada a salud en sistemas plurimédicos. Ah, puchica. Sigo Entonces te voy a trabajando. decir doctora. No, hombre, sigo trabajando en muchas comunidades indígenas, diferentes partes del país, en procesos transdisciplinarios. Si yo te digo una palabra que es mi rollo es trabajar transdisciplina en salud, que son enfoques de co-construcción de conocimiento transformativo, donde trabajas academia, pueblos indígenas, sector público, gobierno, sector privado, y creas estos procesos de resolución de problemas reales, donde la investigación es necesaria para tomar decisiones basadas en evidencia, pero el punto es desarrollo al final, en un tema de interés común. Entonces, eso es lo que me apasiona y viene de trabajar en San Juan, viene de esa época, de ver un montón de problemas súper complejos y ver que lo que hay detrás de poder encontrar estas soluciones que transforman vidas y transforman realidades sociales que tienen legitimidad y robustez social, viene de cómo lo haces, no de tanto de qué haces. Entonces, de ahí. Buenísimo. Pues sí, la razón, uno de los objetivos de que te había pedido si podía hacerte esta entrevista es porque pues trabajo en turismo y me parece un caso muy interesante el de San Juan La Laguna, que ha ido evolucionando a través de los años
Yo sé que tú sos una de las personas que lideró ese proceso. Eh, entonces quería saber si, primero, ¿qué crees que te llevó a tener los intereses y la sensibilidad para el trayecto profesional que has llevado? Porque a mí me parece buenísimo. Yo admiro un montón a la gente que trabaja para el país y para generar cambios. Pero ¿por qué crees que te fuiste por ese camino de antropología y de apoyar? Mira, si soy totalmente honesta, yo quería seguir medicina, pero me la hicieron cuesta arriba en la casa. Entonces conseguí una beca en la del Valle y ahí lo que había era antropología, que era mi segunda opción. Yo acompañaba a mi papá al Puente del Incienso, cuando él era médico, salubrista, y a diferentes proyectos que él trabajaba en comunidades rurales muy remotas. Y una vez me contó una historia que se llamaba La Ronda de la Vitamina A, de un montón de antropólogos de la Unión Europea no, antropólogos no, perdón, un gran proyecto de la Unión Europea que era, invirtieron millones en rondas de vitamina para poblaciones indígenas. Y digamos que pasaban con su camión, la ronda de la vitamina A, vacúnense, venga, no sé qué, y fue un fracaso. La gente en el altiplano, en el área de Huehue Occidente, salían corriendo a esconderse. Siempre, ¿por qué? Fracasó una campaña de millones. Y entonces de ahí mandaron a los antropólogos, y algo tan simple como la palabra ronda, que aquí en Guatemala, en la época del conflicto armado interno, cuando llegaban los camiones con los militares a jalarse a los patojos a la fuerza y reclutarlos a la fuerza, le decían la ronda. Entonces, ¡ahí viene la ronda! Y salían todos corriendo a sus casas a encerrarse y a esconder a los niños. Entonces, una campaña que se llama La Ronda de la Vitamina A no pudo haber sido más desafortunada. Pero el punto es que esa historia, cuando yo tenía 11 años, me marcó un montón para hacerme la pregunta: ¿y qué hacen los antropólogos? Entonces eso me llevó a estudiar antropología en la del Valle. Y ya estando ahí en el primer año de la U, me tocó hacer trabajo de campo en Xenimajuyú, en Tecpan, una aldea. Yo vivía con una familia de muy escasos recursos, y había uno de los hijos de doña Rosa que estaba muy mal de salud. Y pues nosotros estábamos haciendo investigación en productos no tradicionales de exportación y muchas cosas con la doctora Linda Asturias, Viaje Export. Yo tenía que 17 años. Entonces me recuerdo re bien que me fui de San Juan, de Xenimajuyú, porque ya tocaba el fin del trabajo de campo, que regresamos cada semana. Y me llama mi papá y me dice: mire, su tío ganó la alcaldía de Guate, así que va a haber una gran fiesta ahí en el Palacio de la Muni, y queremos que venga, aquí le va a tener su mamá ropa y lo que sea necesario. Se baja de la camioneta y la ves esperar ahí en la terminal, ¿verdad? Que tu celular ni que nada, esto era con teléfonos. Teléfonos de ficha en aquella época. Entonces, yo estaba preocupada porque el hijo de doña Rosa estaba muy deshidratado y se veía muy mal. Y le dije que si porfa lo podía llevar al puesto de salud. Y me dijo: no, aquí no vienen desde hace 2 meses los enfermeros. Entonces le dije: ¿y si va al centro de salud en Tepac? No, no tengo dinero. Entonces, así como juntando fichas que tenía por todos lados, le dije: aquí está lo que tengo y será que se puede ir. Bueno, el punto, Julie, es que yo regresé y le dije a Guate y le dije a doña Rosa: por favor, llámame cuando llegue al puesto de salud en Tecpan. ¿Qué le dijo el doctor? Porque el bebé se ve muy mal. Yo le había hecho sales de rehidratación ahí como podía con mi libro que se llamaba Donde no hay doctor, pero se veía muy mal. Y entonces llego yo, me cambio, y empiezo a subir las gradas, y te imaginas aquel shock de vivir en una aldeíta muy sencilla, comíamos con ella lo que había, y llegar a la ciudad y ver este gran desmadre con guardaespaldas y cosas muy contrastantes, un gran buffet con mucha comida. Y yo entrando a saludar, y mi papá, que es doctor, tenía un telescucha y le decían: doctor Berché, comuníquele a su hija Mónica que llame a doña Rosa al número tal, tal, tal. La llamo y me dice que acaba de fallecer su bebé. Ah, No pudo ni llevar al puesto de salud. pero eso. Y eso fue como un desmoronamiento tremendo en mi sistema de creencias. Y yo no pude subir al penthouse, me quedé abajo llorando en el teléfono, y solo no podía conciliar el choque de esos dos mundos. Y entonces baja mi tata y me ve llorando y me dice: ¿y usted qué le pasó? Le conté. Le digo: es que no es posible, con aquella como rabia y frustración, que un niño se muera por una estupidez, como que no hay un servicio de salud, y como que no tiene agua limpia, y que no tiene comida, y que
tantos problemas estructurales que yo veía en esa situación tan ejemplar y decía, es que no hay nada, no puede ser que la gente de este lado no tenga ni idea de lo que está pasando del otro lado y seamos tan incongruentes y bla, 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 bla. Yo cuestionando mi privilegio y todo. Y él me dice, bueno, quédese quieta, respire. Quiero que me conteste una cosa. ¿A quién más conoce usted que pueda estar en un momento sentado en la sala, ¿verdad? En la cocina con doña Rosa al lado del polletón comiéndose una tortilla? ¿Cómo está? Feliz, hablando, entendiéndolo. Y 4 horas después estar en un salón donde hay embajadores, donde hay empresarios, donde hay gente con mucho poder discutiendo el último concierto, la última sinfonía de Rachmaninoff. Entonces me dice, ok, entonces me quedé quieta, callada. Entonces, ¿cuál cree que es su papel en este país donde menos del 1% puede ir a la U? Y eso fue como la conciliación, ¿sabes? Y ahí fue donde yo dije, ok, lo que falta en este país son puentes. Puentes de todo, puentes de epistemológicos, puentes de conocimiento, puentes de comunicación mutua en 2 vías, puentes de respeto. Entonces yo dije, va, está bien, todos los antropólogos son personas puente. Y ahí fue donde dije que lo que hay que hacer acá es, no importa en qué área estás trabajando, simplemente agarrar el set de herramientas que tenés y tratar de ponerlo al servicio de este país que no se conocen unos a otros, no se conoce a sí mismo. Y servir de puente, a veces de puente y a veces de espejo, que ahí te voy a contar con San Juan o el espejo. ¿Va? Muy larga mi respuesta, pero así que en breve, no sé cómo te lo voy a decir en breve, mejor dejémosla ahí. ¿Va? No importa, yo igual lo voy a... Me voy a cerrar la puerta, espérame, Julie. Ahora en el contexto del proyecto turístico de San Juan La Laguna, ¿cuándo fue la primera vez que llegaste a San Juan? La primera vez que llegué a San Juan fue en el año 2000. No, perdón, en el año 2001, en enero del 2001. Wow, sí, porque yo me acuerdo, yo estaba en un trabajo de campo de un curso de este profe, el doctor Tim Wallace. Wallace, yo ya estaba ahí trabajando. Sí, y yo estaba viviendo en San Lucas, Tolimán, y tú llegaste a dar una charla al Hotel Tolimán de un tren de aseo, me acuerdo. Ah, sí, ese fue uno de los primeros proyectos. Entonces, ahí ya, y cabal fue el 2001. Bueno, pues sí, entonces, ¿cómo fue que llegaste a San Juan y...? Pues mira, ¿cómo llegué? Tal vez llegué por el doctor Iván Azurdia, que era el director de Fundación Solar en ese momento, una ONG. Yo conocí en clase de karate y me vio el carácter y me dice, ¿y vos qué haces? Porque no habíamos 2 mujeres en todo el dojo, era un dojo muy tradicional. Y siempre trabajo como... Pero era karate. Era Goju Ryu. Ah, ok. Era un dojo de Goju Ryu y al final, pues, siempre me tocaba con él que era cinta negra y yo cinta blanca y era bien masacre. Entonces me dice un día, mira, ¿y tú qué haces? Yo soy antropóloga, así como cerrando estaba, ¿verdad? Y me dice, ¿y tenés trabajo? No, estoy buscando porque acaba de terminar una consultoría con la doctora Asturi. Sí, había cerrado en la U en el 2000, ¿verdad? Y me dice, fíjate que mi antropóloga se va a ir y necesito a alguien. ¿Querés trabajar? ¿Querés una entrevista? Y yo, sí, llegué. Y me da una hoja en blanco. Me dice, aquí está tu contrato. Y me da una hoja en blanco. ¿Pero y qué? Me dice, no, yo solo tengo problemas, no sé ni qué escribir. Me dice, ya mandé a los ingenieros ambientales, ya mandé a los forestales, no se puede. Necesito, voy a probar con las antropólogas, ¿verdad? A ver si se logra entender. El proyecto no era de turismo, era un proyecto, era el programa de pagos por servicios ambientales, y San Juan La Laguna, con la cooperativa de café La Voz que clama en el desierto, había sido uno de las primeras puntas de lanza para en Guatemala probar con los créditos de carbono. Entonces la idea era que Lili Márquez de la UEG, la primera ingeniera forestal de la UEG, había llegado a hacer el inventario de carbono de las plantaciones agroforestales de café, y la Fundación Solar, que estaba metida en todo el tema de cambio climático y el Sustainability Watch y las mesas de diálogo de sociedad civil,
hacia, desde la cumbre de Johannesburgo hacia todas las que, digo, de la tierra hacia Johannesburgo, estaban trabajando esos casos. Y entonces el tema era que tenían que generar pagos por servicios ambientales. ¿Y cuáles eran los típicos emprendimientos? Sumideros de carbono, y después vinieron los RIS y otras cosas. Y entonces en San Juan La Laguna no prosperaba, pero no era solo San Juan, era que el mecanismo global no estaba bien diseñado, ¿verdad? Guatemala realmente no tenía chance ahí. Pero el punto es que me dijo, mira, hay que demostrar cómo generar incentivos para la protección ambiental. ¿Qué servicios hay ahí? Bueno, agua, belleza escénica, biodiversidad, sí, captura de carbono, pero hay muchas cosas más. Y entonces, al darme una hoja en blanco, básicamente me dijo, mira, toma los riesgos que necesites, pero I have your back, ¿verdad? Yo te apoyo. Y entonces era como que le estás dando una patoja de 21 años, recién graduada, un canvas para inventar algo en función de lo que vas a encontrar. Y entonces la antropóloga que había estado antes, Katia Winkler, había trabajado con un grupito de mujeres comadronas, había como empezado a identificar grupos base, núcleo, que tal vez tenían algún interés en pequeños emprendimientos y que había empezado un proceso de organización legal. Un grupito de pintores, un grupito de señoras mayores que eran comadronas, un grupito de tejedoras. Y pues así fue la llegada a San Juan, pensar en la pregunta de cómo generas incentivos para el cuidado ambiental y la conservación, pero no solo incentivos espirituales, pues, sino el punto era económicos, porque había mucha pobreza en San Juan, tú no lo verías hoy. Pero cuando yo llegaba a San Juan La Laguna, el nivel era de pobreza. Todas las calles eran de terracería, no había alumbrado eléctrico más que en la parte mera del centro. Las mujeres de San Juan tenían una característica muy peculiar, ellas no salían afuera a vender productos. Por ejemplo, tú ves el etos comunitario de las mujeres de San Antonio, Aguascalientes, y las ves en Pana, en Antigua, en un montón de lugares vendiendo. Las mujeres de San Juan permanecían, no salían. Entonces no tenías esos típicos emprendimientos artesanales. A San Juan La Laguna no llegaba nadie. No había un restaurante que era parte de una pequeña cuestión con cuartos. Entonces yo cuando llegué y empecé a conocer a las personas, dije, a la gran, San Juan La Laguna es como el secreto mejor guardado del lago. Porque el tejido social de San Juan no estaba tan dañado por la guerra como lo que tú verías en su momento en Santiago Atitlán, o en otras comunidades de Guatemala donde el conflicto armado sí destruyó el tejido social. San Juan tenía una integridad, pero porque se guardó hacia adentro un poco, ¿sabes? Como se guardó. Y cuando empezamos todas las reuniones con el alcalde y los diferentes grupos, el primer paso fue entender el sistema sociocultural. ¿Quiénes viven acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué potenciales hay? ¿Qué incentivos podrían haber? Ajá. Pero lo más sorprendente era encontrar una comunidad tan hermosa en una perspectiva humana, con tradiciones riquísimas, que no podía verse a sí misma en su valor todavía. ¿Sabes? Como cuando te guardas y te escondes en un lugar y así como de no salir, como es que no sos San Pedro, no sos San Marcos, no sos Pana, no sos Santiago, no es un pueblo de comerciantes. Entonces el orgullo de San Juan era mucho la voz que clama en el desierto y las artesanas de San Juan. O sea, ellas ya estaban. Ya estaba la organización Artesanas de San Juan y deja de contar, ¿verdad? Entonces el primer trabajo fue empezar a generar las condiciones para que emergieran iniciativas locales. Y para eso facilitamos un montón de talleres, ahí sí que 100% antropológicos, diseñados para encontrar el etos de San Juan. Cuando nosotros los antropólogos hablamos de etos, quizá imagínate la identidad comunitaria, el espíritu de... Y entonces en esas reuniones que venían mujeres, pintores, era un dolor, ¿no sabes? Que participaran, porque no había como una cultura
de participación que trajera beneficios, sino que era ir a perder el tiempo, pues. Llegaban las señoras todas preocupadas, ya tarde al final de las reuniones, perdón, es que mi marido no quiere que yo venga porque dice que solo vengo a perder el tiempo y esto no trae beneficios. Fue cuesta arriba. Pero en esas reuniones con la MUNI llegaban los más aguerridos y todo. Y se facilitaron una serie de talleres para definir esa identidad comunitaria y qué quería la gente de San Juan. Y entonces empiezan a surgir pequeñas investigaciones para entender quiénes son los sanjuaneros. Y eso va de la mano con un tema de salud y todo, porque por ejemplo, desde afuera sí podías ver la suciedad en San Juan. O sea, los cafetales llenos de basura, no había tren de aseo, la calle era un asco. Entonces tú decías, ¿cómo vamos a pensar en encadenamientos de valor si el pueblo se ve mal? Entonces, por ejemplo, era como integrar el conocimiento de dos mundos. Por un lado, desde la perspectiva moderna occidental, tú ves condiciones de salubridad, condiciones de desarrollo. Y entonces el tema era, si pensamos en encadenamientos a futuro, ¿qué precondiciones tienen que existir? Uno, gobernanza comunitaria, organización social, democrática y participativa, porque si no, lo que vas a tener es un emprendimiento privado que alguien se puede llevar en cualquier momento. O sea, que no genera valor local. Dos, un sentido de identidad compartida que había que definir cuál era. Tres, condiciones mínimas de higiene y salud. Entonces, ahí fue como empezó el tren de aseo. Haciendo estudios de cuánto gastaba la gente en recuperar su salud de enfermedades diarreicas prevenibles, por ejemplo. Y haciendo estudios de cuánto le iba a costar a la voz que clama en el desierto perder su certificado de orgánico por la cantidad de basura que tenían sus cafetales. Y esos fueron como los estudios que aportó si querés, la academia y la ONG para decir, esto hay que intervenirlo. Entonces, pero si tú solo haces estos proyectos de aseo y whatever, sin incentivos económicos, fracasan muy rápido. Entonces, al lado de eso, la idea era, bueno, ¿cómo poder empezar con emprendimientos que motiven a las mujeres a agruparse y a encontrar una labor que les genere ingresos y que permita encadenamientos verdes? Entonces, en esas reuniones compartidas, lo que salía era, ¿qué quiere ser San Juan? No queremos ser, yo lo digo con mucho respeto, ¿sí? Yo como antropóloga solo te tengo que decir lo que salía, sin juicio, ¿sí? No queremos ser como San Pedro, porque en San Pedro hay un turismo que en aquel entonces estaba muy asociado a la drogadicción y a la prostitución infantil. Entonces, no queremos eso en nuestro pueblo. Por eso no queremos turismo acá. No queremos ser como San Marcos, donde hay un apartheid, que en un barrio están todos los extranjeros que se quedaron con las mejores tierras y son dueños de todo lo turístico, y en el otro lado, en la montaña, está el resto de marquenses, en esa época. Entonces el modelo era bien de exclusión. Y el turismo representaba perder tu tierra o perder tus valores comunitarios. Así lo identificaban. El turismo es lo peor que puede pasar, no queremos el turismo. Wow. Entonces tuvimos que facilitar una serie de talleres de identidad, de decir, bueno, ¿de qué están orgullosos ustedes? Y eso fue pura etnografía, Yuli. Fueron pequeños investigaciones etnográficas para encontrar el valor genuino de San Juan. Y ahí fue donde salió el libro Ciencia y Tecnología Maya, que no sé si lo conoces, pero son 5 casos de estudio de la cuenca donde mostrase el valor de cosas únicas. Entonces, por ejemplo, las mujeres de la abuela de Doña Rosa, que sabía de tintes naturales, decía, yo subo a la montaña y corto esta planta y esta corteza de hilamo y regreso y tiño mis hilos, y era así como, wow, ¿cómo no había hecho eso antes, no? Y los pintores, con su trayectoria de pintar las escenas costumbristas, dijeron, bueno, ¿y por qué solo encerrados en el cuartito? ¿Qué tal si pintamos todo el pueblo como un museo a cielo abierto? Como dar a conocer que aquí hay pintores. Y lo mismo las artesanas de San Juan, Lema, lo mismo Omanel, que fueron las comadronas, decir, bueno, aquí lo que sabemos es usar plantas medicinales, pero nadie las compra, se pudren rápido. Entonces, bueno, creamos un concepto que yo le llamé sincretismo tecnológico. De eso fue mi tesis al final para graduarme, era cómo hacías para escalar tecnologías tradicionales indígenas y mezclarlas con tecnología de punta para crear nuevos sistemas de valor.
Entonces, por ejemplo, en plantas medicinales las señoras aprendieron a hacer tinturas, a producir cápsulas, a pulverizar, a cómo procesar mejor las plantas para crear shampoos, jabones y cosas que ya podían como venderse, ¿no? Y Lema, Perdón, una pregunta rápida. Pero dentro de estos talleres, entonces sí identificaron el turismo como una opción viable. Todavía no todavía había no. llegado ahí. No. Básicamente lo que sucedió es que cada quien solo podía ver lo que tenía inmediatamente enfrente. Mm, El punto era cómo generamos microempresas que protejan el bosque. Entonces, Lema, la idea era, empezaron a sembrar en el bosque seco de arriba especies del bosque xérico que ellas más usaban para tintes y a cuidar el nacimiento de agua sembrando plantas que ellas luego podían usar en tintes. Lo mismo pasó con otros grupos, ¿no? Pero al final lo que pasó es que en estas reuniones sí hubo un momento en el que nos apoyaron unos consultores y dijeron, aquí no podemos, los habíamos contratado para que hicieran marcas específicas, marca de la asociación Comanel, marca de la asociación. Dijeron, puchica, aquí lo que necesitan es una marca de destino, porque ¿cómo van a vender si las cosas no salen? Jalen a la gente para que venga. Y ya se había hablado en la MUNI, en esos talleres donde decían, no queremos ser este ni el otro. Entonces ahí se empezó a definir una estrategia de municipal de generación de ingresos. Y la idea al inicio era encadenar todas estas empresitas aisladas y empaquetarlas como una serie de ofertas para que llegaran turistas a San Juan. Pero como al inicio de veras nadie iba a San Juan, el valor real estaba en comercializar los productos juaneros afuera. Ponete O diseños sea en que pintura. empezaron con como estas asociaciones, por ejemplo, Lema, que es de Ujú, tejedoras, ¿verdad? Y ujú. Comanel también. Sí, no, comaneles son comadronas. Ah, ok, ok. Las Y plantas había medicinales. otra de tejedoras que estaba como Así es que enfrente. ahora hay muchísimas, porque lo que pasó fue que se hizo un boom cuando se demostró el prototipo de que sí generaba valor. Sí. Pero te Pero voy a digamos explicar algo que más. Ujú. tenían como que el producto, o sea, eso fue lo primero que trabajaron, así como la Lo primero que se comercialización. trabajó fue la organización legal de pequeños grupos para que se pudieran convertir luego en pequeñas microempresas. Pero primero se constituyeron como asociaciones civiles no lucrativas y el proceso de enseñar a tomar decisiones en grupo y enseñar a escoger una junta directiva y enseñar a crear lineamientos era básico porque no había una cultura organizativa así en San Juan. Entonces, ¿cómo ibas a desarrollar algo grande si no tenías ni siquiera ese concepto local? Y lo que se hizo entonces fue organizar un montón de grupos pioneros que fueron Comanelas Comadronas, Lemalas de Ciencias Naturales, apoyar a artesanas de San Juan que ya existían, crear la Asociación Chocomil de Pintores y luego estuvo Rupalaski Stalí, la Asociación de Guías de Turismo, y Chahil Chupup, los pescadores, y luego Azoac y luego otras. Pero Vamos, el punto es que los primeros, en todo lo que estás diciendo, desde que entraste a la Fundación Solar en el 2001, a más o menos estas capacitaciones de como administración y como ayudarlos a encarrilar para poder comercializar y poder percibir esos beneficios económicos. ¿Cuánto tiempo pasó? 3 años. O sea que lo que teníamos era un equipo interdisciplinario trabajando todos estos emprendimientos, primero vinculados a cambio climático, pagos indirectos, ya empezamos a llamar pagos indirectos por servicios ambientales, o sea, proteges el bosque, pero tu incentivo está en que puedes ir a cortar y tener tintes naturales. Pero, por ejemplo, empezamos a colaborar con gente del sector privado. María Pacheco de Quej de los Bosques fue la primera, de las primeras que llegó con Iván a ayudarnos a tener esa parte empresarial. Entonces ella trabajó talleres con las mujeres tejedoras para subirles el estándar, porque los tejidos realmente no eran buenos, porque no había un concepto del mercado. Ella con Design Without Borders de Noruega, Diseño Sin Fronteras, trabajamos, o sea, Harald llegó en el 2002 conmigo, Ujú. estuvo 2 años viviendo ahí, Harald el noruego, y le enseñó a las mujeres a pensar en términos de, bueno, ¿qué es un mercado? ¿Qué quieren nuestros clientes? ¿Qué colores les gustan? Hasta eso. Era pura antropología en el sentido de sacar al espectador de su mundo y ponerlo en el papel de alguien más.
y nunca te hubieras imaginado la cantidad de talleres para lograr ponerse en la mente de tu comprador, en una comunidad que había estado aislada de todo lo turístico. Esos talleres abrieron la mente, pero todavía no había aceptación comunitaria. ¿Sabes cuándo vino la aceptación comunitaria? En diciembre, eso fue diciembre de 2003, 2004. Bueno, empezó a pegar la roya del café, las plantaciones se hicieron pedazos, fue la tormenta Stan, se hizo pedazos el bosque, no hubo cosecha de café. Y los hombres mantenían los hogares, porque los hombres eran los que cobraban en la bosque del desierto y con ese dinero compraban útiles, colegio, el maíz del año. En esa época de cosecha. En esa época de cosecha del café, y no había. Y tú veías a los señores con las manos entre la bolsa, así como desesperados. Y esta Navidad fue la primera vez que las mujeres cobraron sus cheques de todo lo que habían acumulado de la venta de las microempresas. Entonces tú veías, y solo eran mujeres, entonces tú veías el Ban Rural de San Juan, la cola de 50 mujeres con sus cheques que les había llevado María, porque era un emprendimiento, haciendo cola para cambiar su dinero. Entonces, puchis, pero entonces, un montón. O sea, esos 3 años de trabajo, de muchos talleres como para ir haciendo realmente que era como una modificación cultural, pero para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Sabes cómo lo diría yo? Fueron 3 años de mostrarles un espejo pulido. Tú puedes ser tú puedes ser un diamante, pero si lo único que ves es como la gente te dice que no vales nada, que no hay oportunidades, tú no sabes que sos un diamante. Nuestro trabajo fue enseñarles un espejo a los juaneros, enseñarles lo fantásticos que ya eran, cómo haciendo la investigación etnográfica, viendo los libros, viendo lo diferentes que eran, poniéndolos en contacto con otros emprendimientos afuera para que ellos vieran que eran únicos. Y lo que empezó a pasar en San Juan fue un sentido de orgullo y de reconocimiento por ser juanero. Y esa fue la marca. La marca fue San Juan La Laguna, el lugar donde los sutujiles viven. Ajá. Y viven en mayúscula porque era aquí está viva la cultura. Entonces, aquello que estaba guardado se decidió abrir al mundo y por cada emprendimiento pequeño se presentó un aspecto de San Juan. Entonces, aún había muchos problemas de que las mujeres las dejaran participar porque era una cultura bastante machista cuando yo llegué. Y fueron pocos los hombres que veían y que empujaban a las mujeres, ¿verdad?, a que fueran. El resto era un dilema. Cuando las mujeres mantuvieron todo el año a la familia con el dinero de los emprendimientos, se acabaron los problemas y empezaron los hombres a ver, puchica, tal vez mejor si mejor si nos metemos, mejor si hacemos esto, y empezaron a llegar más solicitudes y más cosas, y entonces empezó la marca, porque ya las reuniones del amor eran reuniones, pues, lideradas por el alcalde en aquel momento, que era Flavio Yoscón, siendo un profesor, todavía no había entrado en política, era un maestro con un gran deseo de ver a su pueblo superarse, y hacía lo que fuera necesario para dialogar con la comunidad y encontrar las posibilidades. Entonces ahí fue donde llegaron cada quien con su pedacito de conocimiento, a decir, yo sé de peces nativos, yo sé de petates, yo sé de maguey, yo sé, y empezaron a darse cuenta que estos conocimientos ancestrales no eran para esconderlos. Porque te voy a decir, cuando llegamos con qué proyectos productivos quieren, engorda de gallinas. Entonces te quedas como, eso no va a sacar a San Juan de donde está. Y el sesgo de ser un antropólogo es que no puedes evitar ver la belleza cultural de donde vas. Y el de repente estar hablando con una abuelita que decía, es que mire este morral de mi esposo que lo hacemos con fibra de maguey. Y tú veías aquella belleza de morral, fino, fino, fino. ¿Y cómo lo hace? Y te empieza a contar. Entonces cada historia se convirtió en una etnografía, en una publicación y luego en un emprendimiento. Y lo importante fue invertir en la curva de aprendizaje que le toma a una comunidad y a una organización aprender a valerse por sí mismos. Uh-huh. Eso es una cosa que yo siempre peleé, es no generar dependencias innecesarias. Yo le decía a mi equipo, éramos un montón de patojos. Nuestro trabajo es quedarnos sin trabajo. Y eso lo decía mi jefe también, Iván. Me decía, es que el trabajo es quedarnos sin trabajo. Si lo hacemos bien, no deberíamos estar ya más en San Juan. Hay que empoderar a los sutujiles para que ellos sigan los emprendimientos. Y eso fue siempre la meta.
La meta era modelar un tipo de cooperación no asistencialista. Y te voy a decir, en aquella época era muy difícil ir contra la corriente. Entonces, lo que decíamos era, ¿cómo podemos hacer las cosas y que se queden entregadas lo más rápido, que se queden instaladas las capacidades? Entonces, dejamos de contratar solo gente de la ciudad y empezamos a contratar a juaneros y juaneras y a apoyarlos en sus estudios en la U y a darles entrenamiento, y la idea fue pasarles a ellos la batuta. Entonces, sí, entró mucho dinero a San Juan, no solo de los proyectos, sino de los salarios de los que estaban contratados, porque eran agentes de cambio ya. Entonces, yo creo que en lo que casi nadie quiere invertir nunca, cuando dicen, es que San Juan es un destino turístico excelente, pero ¿por qué? No siempre fue así. Y Es no, que no fácil, esa es parte de lo que quería llegar con esta plática, porque Guate es un país que tiene un montón de potencial y en cuanto a turismo comunitario, pero hay, bueno, creo que fue en el 2018 que tratamos de hacer un inventario un poquito más al día de cuántos emprendimientos de turismo comunitario habían y topamos en 50 y más, pero muchas veces es complicado saber de dónde vienen, ¿verdad? Especialmente lugares como San Juan, que ahorita podríamos decir que es el destino turístico de moda, por decirlo así, en el lado de Atitlán. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Y cabal, como tú decís, que yo me recuerdo cuando en San Juan no había turismo. Y siguen habiendo pueblos alrededor del lago donde no hay turismo, ¿verdad? Ya menos y menos, pero sí todavía. en San Y, Juan pasó algo importante. ajá, Con la comunidad se trazaron varias metas. 1, esto no es una folclorización. 2, esto no es un despojo. 3, esto es una revalorización ancestral. Y debe ser... ¿me podrías dar una breve explicación de cada una de las cosas que dijiste? Sí, cuando te digo esto no es folclorización, cuando tú tenés un pueblo con una identidad cultural robusta, milenaria, con un montón de bagaje atrás, tú no podés solo venir y agarrar un símbolo y empaquetarlo y decir la marimba, el traje, el maguey, como que fuera la lotería, que es lo que hace Guatemala con sus... La folclorización de la identidad maya es realmente abusiva en este país. Entonces, cuando yo digo folclore, me refiero al uso del término como un empaquetamiento de algo que es realmente mucho más profundo y que es parte de la identidad de un pueblo. Entonces, yo sí en contra de la folclorización toda la vida. Segundo, cuando dije no despojo, es porque es muy fácil cuando un pueblo tiene algo valioso y no sabe lo que tiene, generar las condiciones para que alguien más llegue como Lich y que se quede con las cosas. Lich en el sentido de Lich en el sanguijuela. sentido de sanguijuela, o sea, en el sentido de que llega, se te prende, te chupa la sangre y vos ahí feliz porque te están dando un helado, yo no sé. Como puede suceder en muchos destinos turísticos alrededor del mundo. Sí, esto se ve mucho en todo el mundo, que desarrollas un paquete y resulta que la población local, que es el destino, lo folclórico, no se vuelve parte del desarrollo y el emprendimiento, sino se vuelven los empleados que lavan los baños, que te hacen las camas o que te sirven la comida. Y no estoy diciendo que ese modelo sea malo, estoy diciendo que no queríamos seguir ese modelo. Y fue muy claro el pueblo de San Juan. Es decir, nosotros no queremos turismo porque no vamos a ser empleados de nadie. Entonces el modelo fue, ¿y quién dice que tienen que ser empleados de nadie? Porque en Pana, porque en San Marcos. No, 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 no. Ustedes pueden ser los dueños de su propio emprendimiento, de su propio destino, pero hay que prepararse. Y como San Juan estuvo fuera del ojo público tanto tiempo, tuvimos 4 a 5 años de incubadora, donde todos se sintieron fuertes para desarrollar sus cosas, meter la pata, corregir, y cuando ya había algo más o menos enseñable, plum, se abre, se lanza la marca San Juan La Laguna. ¿Cuántos años dijiste? Fueron 4 o 5, más o menos. Va, pero digamos, es que este dato es bien importante, creo yo, porque en muchos destinos que quieren tirarse al agua, o sea, es una inversión. Entonces,
sea de tiempo, sea de recursos, sea de energía, pero muchas veces la gente, o sea, los humanos, pues yo también soy así, queremos el retorno de la inversión más rápido, ¿verdad? Eso te decía que en esos 4 años la meta no eran encadenamientos turísticos, la meta eran pequeñas microempresas que generaban empleos verdes. Mm, Y cuando llevamos a Hexport de socio, porque los antropólogos podemos hacer muchas cosas, pero en mi caso el encadenamiento empresarial no estaba en mi ADN. Entonces tú topas y decís, bueno, es hora de traer a los socios que sí saben comercializar, que sí saben generar valor. Por eso María Pacheco, una empresa con conciencia social aquí en Los Bosques, antes de que hiciera la marca Wacam, está, y además estábamos con Hugo viendo encadenamientos de microempresas en la Export para generar valor por sí mismos en cadenas. De repente, y entonces la gente el incentivo que tenía era mis 500 pesos el fin de mes por ir a, ¿verdad? Por lo que vendí, por tal cosa. ujú. Lo que sucedió es que al lado de esos encadenamientos y esa imagen de marca estaba también varias personas muy visionarias de San Juan que tenían la idea de que los jóvenes estaban quedando sin empleo. Rubén Sumoza, el esposo de Rosa Tay, que fue la presidenta de la Asociación Lema de Tejedoras, Ujú. Rubén Sumoza tenía un grupo de patojos de San Juan que él decía se van a volver mareros, es que miren lo que está pasando en tal aldea, en tal comunidad, necesito generar algo que ellos puedan hacer. Entonces se lo llevaba a la montaña, se los llevaba a caminar y les puso los guías de San Juan. Entonces él fue el primero en vendernos la idea de que, ¿por qué no? Empezábamos a promocionar San Juan y que él con estos patojos los podía entrenar para que fueran los guías y que llevaran un alemán y que llevaran luego a las comadronas y su idea era generar empleo para estos patojos. Pues, Y así empezó Rupalaj Kistalin. Y cuando ya hubo quien fuera la goma entre todos esos emprendimientos, entonces se da como de lleno estos talleres de imagen de marca y de diseñar todos los circuitos. Y empezamos con circuitos, circuito cultural, circuito natural. Y cuando los circuitos empezaron a generar un poco más de valor, pasa lo que pasa en todos lados. Copio la idea exitosa. ujú. Y esto fue genial, porque entonces diferentes grupos ya empezaron a querer hacer sus propias cosas y ya llegaron muchas más ONGs. Después del primer éxito de encadenamientos empresariales, ya otras ONGs del lago llegaron a San Juan y llegaron muchos más a invertir y a decir, bueno, yo quiero invertir en esta línea gráfica de, yo qué sé. Y realmente María José Mancía, de nuestro equipo, cuando llegó Ana Virginia Cuellar, se fue, y luego llegó la Majo, entre ellas dos, fue que realmente levantaron todo lo del circuito turístico. Porque yo en mi equipo tenía antropólogos, agrónomos, forestales, economista, tenía varios, ¿no? Pero no tenía nadie de turismo. Hasta que empezamos a ver con Rubén Sumoza eso de los circuitos, dije, pues chicas, es que ese es el mejor pago indirecto por servicios ambientales. Porque entonces el acuerdo fue que cuando alguien le compraba un tour a Rupalaj Kistalin, podía pagar un extra de 20 pesos que iba al pago indirecto de servicios ambientales. Entonces, cada año los de Rupalaj Kistalin tenían un vivero forestal en mi terreno cabal Ujú. y producían primero 10,000, luego 50,000 arbolitos y durante el invierno hacían las campañas de reforestación de toda la cuenca sur. Entonces, el dinero del turismo les dejaba a ellos ingresos y con la MUNI tenían acuerdos para reforestar y así empezaron las primeras campañas en San Juan. Entonces se cumplía lo de pago indirecto por servicios ambientales porque el turismo se volvió la forma de generar empleos verdes, de Y ahí subsidiar. te había mandado cabal una pregunta de eso, pero yo creo que muchísima gente no sabe y había como que cierto dilema de roce entre los de que estudiábamos ecoturismo y los que estudian antropología y arqueología en la del Valle que compartíamos varias clases. Entonces siempre me generó esa duda de si no te generó a ti un dilema como saliendo de antropología de decir, vamos a traer turismo acá. No. Bien, ok. Mira, es que tú puedes abordarlo desde la filosofía o desde el pragmatismo. Y cuando sos estudiante y lees un montón de babosas, lo que estás pensando es, ay, es que la teoría, el despojo y el turismo como símbolo de la neocolonización opresora, y sí puede ser así. Pero si estás claro, o sea, yo te soy sincera,
A mí me caían re bien los de ecoturismo. Pero el punto es Qué qué bueno. pueden hacer, qué podían hacer por el país que yo no podía hacer. ¿Qué podían hacer ellos por San Juan que nadie en mi equipo más podía hacer? Y así fue como contratamos al primer ecoturista, que era como decir, hay alguien que tiene en la interfaz de su cerebro que entiende la parte cultural, que entiende la parte ambiental, pero que además entiende la parte comercial. Entonces traigamos a esa gente que sabe cómo hacer las estrategias y si no sabe vas a ver cómo aprender en el camino, porque ese es el chip que traen. Entonces para mí era simplemente reconocer los límites epistémicos de tu disciplina. El ingeniero agrónomo era buenísimo, Lester era un sol, pero Lester pensaba en términos de agrónomo. Entonces él, al mezclar su conocimiento con antropología o con alguien más, resulta que el potencial era enorme. Porque vieron encadenamientos de redes de productos orgánicos para el turismo, porque ya se le vendía un premium a los turistas que venían de Europa y Estados Unidos. ¿Prefieres tomate normal o tomate orgánico de San Juan? Vale más. Entonces, esos encadenamientos estaban todos vinculados a un turista que sí te pagaba la diferencia. Entonces, San Juan podía seguir creciendo suetos de aquí no usamos pesticidas, protegemos el lago. Aquí no cortamos el tul, protegemos las épocas de ovación y de crías de los POC, de los patitos. Aquí en San Juan, entonces se volvió un ethos comunitario de aquí protegemos el ambiente, aquí cuidamos a Madre Tierra y además les mostramos lo único que tienen los utugiles. Y eso fue un proceso de co-creación, no salió de la nada. Requirió invertir mucho en etnografía, yo diría etnografía consciente, ¿verdad? Es como enseñarle a la nieta, y a mí ahora amo ir a San Juan porque veo a los nietos y a los hijos de los primeros pintores, de las primeras tejedoras, como estos grandes puchica, artistas reconocidos, business people, porque sus papás rompieron el techo de cristal, ¿sabes? Ellos empezaron. Yeah. Y luego pudieron pagarles estudios en secundaria que ellos no tuvieron y los que querían salir salieron a estudiar y regresaron con técnicas y conocimiento que los papás no tenían e hicieron esa mezcla para estar aún más preparados para el mercado. Wow. Entonces es como ver un cambio generacional y fue construido en los conceptos del valor propio. ¿Qué tengo aquí? Mira, y ¿cuáles dirías tú que fueron de los más grandes desafíos que tuvieron algunos 2 o 3 y cómo los lograron superar? Porque hay muchos desafíos y incluso algo que tú le pusiste como un valor ahorita, que es cuando le fue bien a uno, hubo réplica o como que más personas hicieron los mismos emprendimientos y puede generar algún tipo de problema, tal vez, no sé. Es algo que se me ocurre ahorita que me recuerdo, pero digamos, de lo que tú te recuerdas, ¿cuáles cabal fueron de los mayores desafíos y cómo los lograron superar? Y como te mencioné, esta pregunta es como por valor educativo, ¿verdad? Porque todavía hasta la fecha hay mucha gente tratando de hacer el trabajo que ustedes hicieron o similar, pues, en San Juan a la Una. Entonces, es como para aprender de tus experiencias. Mira, una cosa que puedo ver retroactivamente es que una golondrina no hace verano. O sea, esto no es a one woman show o a one man show. Esto es un trabajo colectivo. Y uno de los principales dilemas, riesgos o dificultades, como tú decís, es el ego. Porque si haces algo bien, en Guatemala tenemos esa cultura de, ¿cómo se llama? Esta cultura de que encontrás como, no sé, es como posicionar a alguien y adulémoslo ahora y cuesta mucho trabajar así. Entonces, yo siento que aprender a coordinar entre sectores es súper importante. Yo reconozco también que cuando apenas estábamos empezando, era muy difícil gestionar los fondos porque nadie creía en la idea. Entonces, el primer año y medio fue así como migas y voluntad. Y yo me acuerdo que la primera cosa que dije es paracaidismo aquí no. Porque la costumbre era llego el lunes, quedo un día, regreso a la ciudad y trabajo así a larga distancia. Y una de las reglas que yo puse es nadie se va a comprometer
sí está yendo y viniendo. Entonces, el que quiere trabajar para mi equipo se viene a vivir acá. Y yo dejé la ciudad, dejé todo y me fui allá. Dije, se predica con el ejemplo. Entonces, así ya empezás a jalar gente que tiene ese compromiso. Entonces, la primera cosa que hay que vencer es la comodidad y hacerte uno en el lugar y decir, quiero entenderlo desde adentro. No porque soy el Salvador, hay que quitarse ese dilema del Salvador y simplemente decir, vengo a aprender qué hay aquí de valor, qué puedo aprender yo. Y con mucha humildad cultural. Los primeros choques y riesgos de haber destruido San Juan vinieron de ego, vinieron de protagonismos tontos entre ONGs rivales. No, es que yo estaba primero en San Juan, vos llegaste después. Y vos no sé qué, no voy a decir nombres, pero algunos van a reconocer de quién estoy hablando, sin machos dominantes. ¿Cómo se llaman? No voy a decir cómo se llaman porque todo el mundo los conoce, pero buena onda, pero definiendo sus territorios puros machos alfa, ¿verdad? Y vos así como atrás, a ver que se partan la madre y luego voy a seguir trabajando con mi equipo. Y el punto era, no podemos ver que tenemos el mismo objetivo en común. Entonces, yo te diría que necesita mucha humildad cultural, mucha determinación y aprender a compartir espacios. Porque lo primero que queremos hacer es yo quiero que me recuerden como el creador de San Juan la Laguna, el lugar donde estuve. O quiero que mi ONG reciba más fondos porque yo hice tal cosa. Y eso destruye los emprendimientos y casi destruye a San Juan. Y es como una onda bien humana, ¿verdad? Como que esa sed de reconocimiento que todos tenemos a la larga, ¿verdad? Y algunos tal vez en un poco más conciencia, entonces se puede como amortiguar un poco, pero Sí, creo que es un mal pero humano. es como medio normal, pero yo digo, si pones en el protagonismo, en el centro del protagonismo, a la comunidad misma, te va mejor que estar como con los protagonismos del que gestiona los fondos, el que hace el proyecto, el que no te qué. Pero bueno, ese es un problema. El otro es financiamiento. No fue fácil. Cuando ya empezó a fluir el cash eran mezclas híbridas, sector privado, sector cooperación internacional fue la que más puso fondos al inicio, pero en paradigmas diferentes donde también estaba el de, bueno, y tú quieres montar tu emprendimiento, invertí tu capital y yo te doy la facilitación para cómo hacer el marco legal, ayudarte a registrarte, las capacitaciones, hacer tu manual, tu marca, yo qué sé. Pero digamos que también hubo una coinversión, porque el asistencialismo completo de toma, aquí está todo, en mi opinión destruye los procedimientos. Hay una parte que sí tienes que subsidiar. Si tú vas a una comunidad en pobreza o pobreza extrema, tú no podés esperar, no, es que usted pone hoy la refacción, porque el costo de oportunidad es muy alto. Y así vas a destruir un emprendimiento. Tenés que entender la realidad de dónde vas, entender el costo de oportunidad hasta de la hora que le vas a quitar a alguien para que llegue a una reunión, qué está dejando de hacer que es importante. Y si entendés esos costos de oportunidad, entendés cómo diseñar el sistema. Pero de veras es pura antropología. Y decir, bueno, ya entendí el costo de oportunidad, pero además entiendo el concepto de valor local. Entonces, ¿cómo hago esa mezcla en la que hay como... perdón que estoy tan pocha, ownership, ahí, Tampoco, ya, sí, o sea que tú, no es la idea no sé. no es la idea de un fuerano, sino que hay una sensación de que lo co-crean juntos. Ya. Te voy a decir, yo diría que una cosa que a mí me encanta, y es del Tao Te Ching, que dice, el mejor líder es aquel que, cuando el trabajo ya está listo, la gente dice, wow, lo hicimos nosotros solos. Porque ese es el sentido de empoderamiento que te hace los destinos seguir. Pero si se percibe que fulanita es la cabeza y si ya no está, no puedes hacer nada, o sutanito, como somos súper autocráticos. Es una cultura que siempre estamos viendo a quién seguir. Entonces cambiar ese chip y decir, este emprendimiento debe ser el sentido de pertenencia, me pertenece, yo lo hice, yo sudé, yo dejé de comer un fin de semana por venir y hacer esto, lo que sea, eso le da como, esto es mío. Y si nosotros es que llegamos a apoyar, logramos sacar nuestras patotas de en medio y solo servir durante el tiempo necesario, sin apego a quedarte ahí, creo que hacemos mejor nuestro trabajo, al menos por la parte de turismo. Y siempre seguir apoyando, por ejemplo, la adaptación a los mercados fue otro problema. La resiliencia del sistema. Ese digo yo, ¿en qué puede fallar?
Ujú. ¿A eso a qué te refieres? Me refiero a que San Juan Laguna estaba hecho, estaba listo el destino, ¿sí? Estaba llegando gente. Nos cae un Stan, nos cae un Ágata, tragedias en todo el lago, se destruyen todos los muelles, muchas personas fallecieron y de repente te das cuenta del nivel de vulnerabilidad que tenés. Emprendimientos al suelo, cultivos al suelo, mercados cerrados, era un desmadre, era un relajo. Y tú Y me decís, bueno, recuerdo que para Stan casi que se quedó aislado del lago como, no sé, 2, 3 semanas, ¿verdad? Y que, y se arruinó toda la infraestructura turística de la orilla, estaba bajo de agua. wow, Realmente el colapso económico después del stand fue tremendo. Y luego un par de años después, Ágata termina de echarle la guinda al pastel. Entonces ahí nos dimos cuenta que cuando hay un choque muy fuerte en los sistemas, de nuevo necesitas ayuda de afuera para la resiliencia, ya. mientras que la construís interna. Entonces ahí fue donde hubo que volver a invertir un montón porque por sí mismo el sistema San Juan no podía paliar su crisis y salir. Entonces otra vez hubo que entrar y ahora diseñar pensando en sistemas más resilientes, Mm, encadenamientos que no dependían solo de un canal o de una línea. Es que en todo hubo que repensar cómo debía de seguir el destino y las pequeñas microempresas que habían ahí. Ahí fue donde salieron las empresas de comercialización de segundo nivel. Ahí fue donde ya se empezó lo de la agencia, con contactos más directos con otros mercados. Entonces yo pienso que esta parte de la resiliencia, diseñar el destino, pensando en Guatemala se vino a vivir Murphy, o sea, ¿qué tenemos que diseñar? Todo lo que puede salir mal a veces, aquí a veces sale mal. ujú. Entonces, sí pensar así en los destinos, creo que fue importante. Y hacer la zonificación donde de plano no se va a construir nada turístico después, donde sí se puede, bajo qué medidas de mitigación. Y pues en fin, yo creo que, o sea, si te digo problemitas chiquitas, un montón. La política Me arruina imagino. todo. La política partidista municipal puede arruinar un destino turístico así. Entonces, si tenés bases comunitarias sólidas, que son como tus perros guardianes, que están ahí, o sea, cuidado, porque si este alcalde se nos pasa de lado que no es, no es como que lo vamos a dejar tan fácil. Si Ujú. tenés regímenes tan autoritarios donde el alcalde es un dios, difícil hacer un sistema. Porque cuando está de buenas y es el correcto, todo sale bien. Pero en Sí. cuanto cambia, borrón y cuenta nueva. Entonces yo diría que la inversión en los sistemas comunitarios es lo que hace resiliente un destino Ah, turístico. wow. Mira, regresando al segundo que mencionaste de los fondos, que tenía un hilo Ujú. de preguntas con eso, ¿verdad? Ajá. Ya básicamente eh, que nos contaras un poco de eso, ¿verdad? Porque sí siento que dentro de algunos proyectos hay una percepción como que para desarrollo de producto turístico no se necesitan fondos, que con las ideas es suficientemente bueno, ¿verdad? Entonces, te había escrito de ver si nos podías dar un aproximado de la cantidad de fondos que se utilizaron en esos años que estuviste. Y Mira, no me acuerdo de la cantidad, pero te puedo dar como ideas. Los primeros 3 años los fondos fueron pequeñísimos, porque se llamaban pequeñas donaciones. Y básicamente fueron para montar toda la base de organización comunitaria y pagarle a Carmencita para que legalizara las sesiones. Yuli nos cobraba 5,000 quetzales por asociación legalizada, o sea, era un regalo porque no mm, había una cantidad de plata, era como una prueba de concepto donde todavía tenés que convencerle al donante de que vas a producir algo medio decente. Entonces, era más que todo un equipo muy comprometido, que le pagaran o no le pagaran, ahí estaba trabajando. Entonces, la inversión en los primeros años fueron pequeñas y después empieza a venir ya el flujo de capital que ya, digamos, nos volvimos mejores en escribir grants, en vender las ideas y empezaron ya a querer invertir más gente, el BID, ya los holandeses, ya empezaron a ver con buenos ojos que los japoneses, que los suizos, y entonces de repente oh, ya no se vuelve tan difícil, pero en aquella época, y esto ya cambió, Guatemala estaba recibiendo aún mucha cooperación bilateral y nosotros creo que no tuvimos nunca de un organismo multilateral, era directo con una embajada, directo con una ONG de un país y se escribían los fondos, no, una vez sí del BID, en pequeñas donaciones para los encadenamientos empresariales.
Pero digamos que el punto era que era un montón de trabajo en gestionar los fondos y todo vino de cooperación internacional. Wow. Todo. No tuvimos ningún fondo del gobierno, excepto en algún momento cuando estaban hablando de pagos por servicios ambientales, que sí hubo un fondo pequeño, no sé si fue el Cornavio, no me acuerdo quién fue, que fue para investigar lo de sumideros de carbono. No. Pero realmente, y en los cafetales y creo que un poquito el tren de aseo, pero eran fondos muy chiquitos. Y entonces el ¿Cuántos, dinero vino de afuera. cuántos años estuviste? 10. Del Y 2001 y me fui en el digamos 2000. que yo solo quiero que el oyente como que se lleve una idea más o menos de qué se requiere, ¿verdad? Entonces no es necesariamente un monto, pero digamos en una cuestión de 10 años en donde despegó este proyecto, porque Va, te voy a sí, decir, si yo lo tuviera que partir en líneas, la inversión en la parte de organización comunitaria, procesos de gobernanza local, que es la fundición sobre la cual luego vas a construir la oferta turística. Para que eso estuviera sólido, que fueron 2, 3 años, mucho casi solo de eso, yo te diría que tal vez fueron unos $100,000. Después de eso, cuando empiezan ya las inversiones fuertes en los encadenamientos, ya sí que depende de cada encadenamiento. Y mucho fueron voluntarios. O sea, ¿qué te digo? No sé cuánto le pagó Nordsform a los 2 noruegos que se vinieron a vivir, a ayudar a las mujeres a diseñar. Habremos gastado sin mucho 40,000 quetzales en hilos nuevos, 50,000 quetzales en hilos nuevos, para que hicieran los nuevos diseños, pero quienes les enseñaron fueron cooperantes externos y nosotros no pagamos los salarios. Esa fue la estrategia que yo usé. Tenía de Peace Corps, tenía de Nordsform, de Noruega, teníamos voluntarios de la Landívar. O sea, quien quisiera trabajar con nosotros lo aceptábamos porque era salario que no teníamos que conseguir de algún lado. Pero si hubiéramos tenido que pagar esos salarios, no te sabría decir cuánto dinero fue. Sí te puedo decir que fueron más de $300,000 ya en las inversiones de los encadenamientos específicos, porque ahí ya fue crear los espacios, construir las casas, equipar. La población que te digo que estaba en condiciones de pobreza y un porcentaje en pobreza extrema no tenía los fondos para levantar un cuartito para hacer su galería. El proyecto levantó los cuartitos. Los pintores querían pintar, pero el costo para hacer el museo a cielo abierto, los murales, ujú, pero el costo de oportunidad era demasiado alto. Aún si solo les dábamos la pintura, tenían que dejar de comer 2 semanas para poder hacer ese mural. Entonces había que pagarles el tiempo que invertían en hacer el mural. sí, pues, Estos son los costos que te digo de subsidiar el llegar, o sea, conocer a tu población y subsidiar para no sacrificar a la población por tu idea del destino turístico. ya. Entonces, yo diría que no sé cuánto dinero se invirtió en San Juan, tal vez $1,000,000 en 10 años. Otras ONGs llevaron sus propios recursos y apoyaron. Sé que la MUNI, eso sí, hay que darle crédito al gobierno municipal. Cuando el gobierno municipal entendió la imagen y fue clave que llamamos así como a mi cuata que era que escribía para Prensa Libre y a la cuata que trabajaba en Canal 3 que llegaran a San Juan y cuando cubrieron a San Juan como un destino Ujú. y salió la primera vez, fue así como la MUNI, tenemos que invertir más en San Juan porque va a venir gente. Esas pequeñas, el posicionar a San Juan afuera, cuando San Juan se ganó el premio de municipio amigo de La Paz, a la gran, eso hizo así como boom, porque San Juan todavía no era famoso, pero empezó a salir como municipio amigo de La Paz, ahí es seguro ir, ahí los turistas no los asaltan. Entonces, la MUNI metió una gran cantidad de dinero en toda infraestructura turística. Ahí sí que ya pavimentaron calles, pusieron adoquines de colores. Digamos que los diseñadores que trabajaban con nosotros le diseñaron a la MUNI las bancas, las paradas de bus, los basureros del tren de aseo. Y era así como una tras otra de probar que funcionaba y que no, pero la MUNI metió mucha plata propia porque el alcalde empezó a gestionar fondos para invertir en eso. Qué Pero buenísimo. ahorita una historia chistosa es que el primer basurero público que diseñó el noruego y lo pusimos. Mira, quedaba como a la altura de la cintura, ¿verdad? Pero estaba sobre palos, fundido el piso para que no se lo robaran. Entonces se le daba vuelta así y costaba un montón limpiarlo. Pero entonces la gente llegaba cuando era abierto y echaba toda la basura de la cocina y se llenaba y se desbordaba en una hora. Entonces
le hizo solo una apertura chiquita, el siguiente diseño, ¿verdad? Para que la gente solo pudiera echar la basura de la calle. Y no pues que parecían orinales, entonces veías a todos los señores orinando basura. Y digamos que esos son prueba y error de los aprendizajes chiquitos que van asociados a si tú vivís en la comunidad y diseñas con la comunidad, puedes ir haciendo los ajustes rápido. No tienen que pasar 6 meses para descubrir que todos los basureros fueron un fracaso, sino haces la prueba, probas. Hablas con el alcalde, hablas con fulano, cómo lo mejoramos, volvés. Y esa relación de unos años muy exitosos con la MUNI, con el Consejo Municipal y con todas esas asociaciones civiles, creo que fue la que generó la gobernanza que permitió que el destino turístico se desarrollara. Sin gobernanza a nivel local no vas a poder. Y fue bien fácil porque entonces al primer indicio de que asaltaron a alguien en la ruta hacia el Rupalaje Istalín, hacia la nariz, la punta de la nariz maya, a la primera se le comunica al alcalde, reunión, y pone a un policía pagado por la MUNI solo para caminar ese sendero. Wow. Porque entendieron que si se regaba la bola que San Juan no era seguro, el destino se moría completo. Entonces, ese tipo de relación fue clave. Mira, y a muy grandes rasgos, ¿quién gestionaba esos fondos? O sea, yo sé que estabas con la sombría de la ONG, pero ¿eras tú o había un equipo destinado a eso o cómo lo hacían? Mira, era... A veces era solo gestionar las oportunidades. A mí me tocó escribir el 90% de los grants porque se hacían en Wow. inglés y la mayor parte de mi equipo no hablaba en inglés. Y los revisábamos con Iván o los revisábamos con alguno de los donantes, pero era más que todo, sí, ese era mi trabajo, gestionar los fondos. Luego, un colega nuestro que abrió una gran puerta de oportunidad con fondos españoles, él escribía las propuestas en español, el Chipis, Jorge Mario Galicia, Me acuerdo. y mucho era ayudarle a la MUNI a escribir las propuestas, porque por ejemplo nosotros teníamos muchos EPS, lo que te digo, no nos alcanzaba para pagar salarios profesionales, yo agarraba patojos de EPS motivados y nos hacían la primera versión de los planos del tren de aseo o la primera versión de la planta de tratamiento o lo que fuera. Ah, Entonces le ayudábamos a la MUNI antes de que la MUNI lograra generar capacidad local, porque luego puso su oficina de planificación, pilas y la ONG que se va por un lado. Pero al inicio era ayudarlos a escribir los grants para presentarle a JICA. Y me acuerdo que nos fuimos el alcalde y yo a presentarle a los japoneses el proyecto y a negociar. Y era como un trabajo hombro a hombro, porque eras como socio, ¿verdad? ajá. Como que, yo hablaba el idioma de los cooperantes Ujú. y podía entenderme bien en una dinámica que tal vez al señor alcalde y a sus síndicos no les iba muy bien, no los comprendían mucho. Entonces hay como una grada de aprender a cómo hacerlo y una vez lo aprendieron, van solos pues. Entonces yo siento que hasta el 2007, más o menos, estábamos hablando que el 2001 al 2007 casi que la ONG iba sola con la MUNI y pequeños aliados para cosas muy concretas, ¿verdad? Export para encadenamientos, María para lo de comercializar textiles, pero luego empiezan ya otras ONGs a venir más, a apoyar, agarran otros temas complementarios de que saneamiento por este lado, agua por este lado, conservación por este lado, y creo que eso ayudó a que San Juan se sintiera seguro de que sí podía con todo, pues de que podían seguir como un grupo, como una comunidad. Ya. Ahí yo digo que llegó un Gracias. momento en el que ya solo te haces a un lado. Sí. Y Bueno, la- no, el marco regulatorio lo trabajó Mareajo con el equipo. No fue una ONG, de ahí nos salimos de la ONG por diferencias de cultura organizacional y fundamos a Titalá con la idea de que se quedara en manos de juaneros. Entonces la junta directiva, todos eran tatas y nanas, guías espirituales mayas, que quedamos como curados de qué puede pasar cuando tu junta directiva se vuelve, no decir. Entonces creamos una ONG donde la junta directiva tenía un lado espiritual Ok. y esa ONG agarró los proyectos, los incubó y siguió, pero ya en colaboración con otras. Y ya en esa ONG Atitalá fue que Mariajo trabajó con la MUNI y toda la comunidad las reglas, las normativas para el destino turístico, que la ley de tuk-tuks, que la ley de veda abajo, que la ley de aseo, o sea, toda la regulación, porque se vuelve un relajo. Ahora todo el mundo ponía encadenamientos, ponía las
champas en la calle, bloqueaba el tráfico, entonces no se puede. Los tuk-tuks peleándose por un pasajero, mala imagen. Entonces, la regulación del destino de nuevo fue trabajada en forma comunitaria por consenso, así como cuando se empezó el diseño del destino. Y creo que eso también lo hizo exitoso en su momento. ¿Tú crees que se pueden desarrollar este tipo de proyectos turísticos sin fondos? No, no. Pero esa es mi experiencia. O sea, no. En Guatemala, con el nivel de pobreza que hay acá, si tú estás hablando de un destino comunitario para generar riqueza, necesitas estar dispuesto a invertir. Es como, ¿sabes? Como cuando se empezó a hablar de ampliar la red de energía eléctrica, los usos productivos de la electricidad, comunidades súper pobres hasta la saber dónde, que no podían refrigerar para vender helados o tener una cortadora para procesar ramón o lo que fuera, porque no había energía. Entonces había un montón de usos productivos de la energía, pero no había energía. Y la población, el alcalde no podía subsidiar el acceso, poner los postes, los cables, los transformadores. No, el nivel de pobreza era muy alto. Entonces ahí lo que se hizo fue que el gobierno subsidie el acceso, pero no el servicio. La gente paga por su energía, pero el acceso a la energía había que subsidiarlo. Yo diría que el turismo comunitario es igual. Necesitas subsidiar el acceso a desarrollar tu oferta, pero luego que te dejen en paz, bien entrenado y todo para poder seguir con ese desarrollo como dueño de tu emprendimiento, o en todo caso en asociaciones mixtas, con sector privado, con sector de gobernanza municipal, pero también que sea algo tuyo. Ujú. Sí, yo creo que es importante porque he visto muchos intentos sin fondos y para mí es obvio de que no se puede. Es como tratar de abrir una empresa sin fondos. Tal vez se podría en alguna excepción, pero no es como algo normal, ¿verdad? Como, o que hay mucho potencial, pero no, ¿verdad? Hay muchos lugares que dicen, bueno, nosotros tenemos una catarata, un río y cosas así, pero no existe como que infraestructura, empezando desde cosas Ujú. así. Entonces, por eso quería abordar esa, esa pregunta. Eh, ¿Tú crees, bueno, tú todavía tienes algo que ver con San Juan, la laguna? No, Nada. no, yo ya solo voy de turista. O sea, yo sí cumplí mi palabra. Yo dije voy a estar 10 años y fui dura, fui pragmática, porque me conozco y me apego y luego no me quiero ir. Entonces yo dije, voy a estar 10 años. Si en 10 años no logramos hacer esto, o sea, colguemos la toalla y vámonos a vender algo más en otro lado, pongo un negocio de milkshakes, yo no sé, pero yo me fui en el 2010 y lo tenía planeado desde el 2001. Entonces la idea era dejar gente de San Juan, dejar gente. Y yo te digo, es la primera vez que te lo confieso, se lo confieso a alguien en voz alta. Todo el mundo dice, ¿por qué te fuiste en medio del boom de San Juan? Y yo pospuse mi doctorado 10 años, pero si algo me enseñó San Juan fue a hacer preguntas, a aprender que las respuestas son multidimensionales y cuando empecé a topar, porque había muchas cosas que teníamos que trabajar en política pública que no te he contado. Porque así como quiero hacer un tren de aseo, no es como que puedas hacer un tren de aseo. Hay un manual de regulaciones municipales que bla, 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 y resulta que no había normativa. Entonces sale un proyecto para desarrollar con el Ministerio de Ambiente y con whomever unos instrumentos para que entonces las munis tengan un sistema de monitoreo para regular aguas residuales, basura, etc. Era así todo, era como quiero hacer un tren de aseo, no podés, bueno, tal ley. Queremos proteger el tul, no se puede porque tal ley de gobernanza no lo permite. A trabajar con el mar, esa ley, o con AMSCLAI. Entonces, yo sí me di cuenta en esos 10 años que si no generábamos más evidencia científica seria, no íbamos a poder impactar política pública razonable, porque aquí en Guate todo es, a mí se me ocurre que, sería lindo que, o me conviene que, y así hacemos la política pública acá. Entonces yo dije, a los 10 años voy a ir a sacar mi posgrado y quiero trabajar en algo que me permita regresar y generar evidencia para política pública, porque los emprendimientos van a seguir, la gente va a poder, hay otros que lo pueden hacer, pero yo sí me empecé a cansar solo de hacer y hacer y hacer y hacer proyectos y
Y luego me decían, ¿por qué no escalan? ¿Por qué no escriben? ¿Por qué no replican San Juan en otro lado? Yo veía que éramos malísimos para sistematizar. Entonces eso es una habilidad que yo quería sacar y dije, me voy a ir a sacar una carrera bien rigurosa que me permita regresar con estas habilidades. No, Por eso ya nada que ver. ya, Solo ya. vino de lejos con amor profundo y un sentimiento de profundo respeto a las juaneras y a los juaneros por lo que han logrado hacer. Porque Pero eso te realmente... iba a preguntar ahorita cabal mencionaste que ya solo regresas como turista a San Juan Ujú. y ahorita pues así como todo evoluciona, ha agarrado como diferentes tendencias de las que ustedes trabajaron. Entonces quería saber qué opinas de eso, ¿Qué opinaba como de qué, Lili? de las tendencias de hacia dónde ha tomado el rumbo el turismo en San Juan. Yo no, ya no vivo ahí, ya no conozco el tejido social tan bien como antes. Estoy segura que empiezan los dilemas del desarrollo, como en todos los lugares que crecen, que tienen un boom económico de repente. Así que como antropóloga ya no te puedo dar una opinión. Yo solo te puedo decir como espectadora que lo que observo es un modelo que obviamente llama la atención porque es innovador, porque adapta, porque genera valor, porque ha sacado a las familias. Que tú ya no puedes decir que todo San Juan es pobre. Tal vez las 3 aldeas que eché de arriba siguen sin tener tantos accesos a oportunidades, pero el casco urbano ahí va, ¿entendés? No son todas las familias, pero hay más valor, más riqueza generada localmente. Ahora, ¿qué pasa con todo lo demás? Todo lo que no se ve, que está detrás, el tema de gobernanza y de pugnas y de conflictos, no te podría decir, pero creo que son esos famosos growing pains, son los dolores del crecimiento. Y Y digamos siento yo... ay, perdón, dale. Dale. No, o sea, yo lo que siento es que si el modelo de gobernanza pudiera seguir, ¿qué significa eso? Uno, diálogos comunitarios. El día que un alcalde llegue a imponer todo a San Juan, se arruinó el destino turístico. El día que no hayan contrapoderes y contrabalances comunitarios, o sea, que una asociación sea demasiado fuerte y le diga a las demás qué hacer, se acaba el destino turístico comunitario. Entonces siento que la clave de San Juan ha sido la co-creación de todo. Y si siguen pudiendo hablar y escucharse sin pelear y resolver los conflictos, creo que San Juan no, es imparable. Pero sí es de no perder eso. Y la verdad que no sé cómo está ahorita ese tema. Bueno, como te expliqué al principio, todas las preguntas tienen un objetivo de aprendizaje. Como me dijiste que Uh-huh. ibas de turista y ha cambiado. O sea, el Ah, eslogan sí. es el lugar donde los sutuiles viven y todos los proyectos turísticos están como desarrollados hacia enseñar cómo los sutuiles viven, ¿verdad? Y ahora ya no necesariamente es así, pero no importa. Comprendo tu Sí, ya no respuesta. se mira ni siquiera el logo, ya no está el logo, ya no está ese eslogan. Eso fue lo que dejamos, ahora ya se transformó y ahora ves un montón de cosas diferentes que en algunos momentos ves la identidad de San Juan fuerte y en otros ves algo más expresivo a Santiago y en otros ves un destino global. Sí. Entonces, estas adaptaciones, si las han hecho en función de la demanda del mercado, pues eso es la evolución, todo cambia. Sí, entonces la siguiente pregunta, y gracias por contestar esa, pero en retrospectiva, si harías algo diferente, como te expliqué, y esto es para gente que tal vez quiere apoyar algún destino, que tienen interés en volverse turísticos o Mm. desarrollar algún tipo de producto. Sí, sistematizaría mejor todo el proceso. Porque ha sido muy difícil compartir. No hay receta para San Juan. Y no es que haya una receta simple, pero fuimos malísimos. No publicamos, no escribimos procedimientos, no hicimos como manuales no compartimos la iniciativa de cómo se empezó el diálogo en San Juan. Este video es la primera vez que yo te hablo viendo hacia atrás. Y ya me lo han pedido que lo hiciera antes, pero que no, por las razones que ya no se ha dado. Entonces yo te voy a pedir que me des copia de este video porque queda una memoria histórica. Es bien Claro, y difícil es parte de... olvidarse.
es bien difícil olvidarse cómo empezó San Juan, porque yo miro ahora, es que me encanta ir a San Juan porque no reconozco a las patojas, ¿verdad? De repente una patojona así con su bebé me dice, Mónica. Yo, no ubico. Y ¿soy qué, tío? Ay, no. Sí, era la bebé que jugaba con mi hija en el Wow. patio. Entonces yo así, wow, ¿cómo estás? O friends on Facebook, Mónica, ¿se acuerdan de mí? Así como, no te reconozco, porque ya son los que están al frente de las microempresas. Y Ujú. entonces yo digo que la memoria histórica es importante porque le recuerda a los juaneros que la unión hace la fuerza y que así fue como salieron hacia lo Sí, que es hoy. de lo que estás diciendo, no, o sea, San Juan es un ejemplo que es una referencia ahora, ¿verdad? Nosotros, en el tiempo que yo estuve trabajando en el gobierno, hubo muchos viajes a San Juan. Como vamos a ver qué hicieron en San Juan, vamos a hablar con la gente, ¿verdad? Y se sigue dando, ¿verdad? Ellos siguen gestionando apoyo y sí, lo siguen recibiendo. Se han vuelto los referentes, ¿verdad? Entonces, dentro de esta línea de preguntas, solo te hago esta última y de ahí va a ser unas rapiditas. Va. Para ti, digamos, para gente que está actualmente trabajando hacia apoyo, ya sean comunitarios o intermediarios, esos como puentes culturales que nos dijiste al principio, ¿verdad? Porque yo les digo intermediarios culturales porque son así como las personas que Que juntan un unen. poco el mercado con lo que está sucediendo y el desarrollo local. Algunas sugerencias que tengas. Sí, nosotros trabajamos con unos puentes increíbles porque el principal fracaso de San Juan como destino fue la falta de mercado al inicio, Ujú. porque todos querían hacer todo a nivel local, que yo vendo, yo hago, y no, hay gente que lo hace mejor que tú porque está en Antigua, porque tiene a los clientes ahí, porque puede vender tu turismo más fácil, entonces esa capacidad de negociar del Ujú. lado de quienes tienen la oferta es importante con los que tienen acceso al mercado más fácil que uno. Para esa gente que tiene acceso al mercado, una recomendación es practicar la humildad cultural. Nunca me voy a cansar de decirlo. Es aprender a escuchar allá donde yo voy a ir y no solo como soy el sabelotodo que vengo a decirles ahora qué hacer, porque Ajá. nos pasó, llegaron gente excelentísimos para vender paquetes, pero querían que San Juan hiciera lo mismo que hacían un montón de otros y costó un montón decirles no, entonces no traigo grupos, no traigo grupos, es que necesito que me tengan aquí hamburguesa con papas fritas y no, vamos a tener pepián, tortillas, hay el tour del maíz, hacen sus tortillas, comen luego tortillas con frijol y guacamole, pero no vamos a hacer papas fritas y hamburguesa. Al inicio, ¿me entendés? Era así. Y ahí pues ahora ya te venden papas y hamburguesa y otro montón de cosas más. Pero Ujú. el punto era que una recomendación es tener humildad, saber escuchar y co-crear con la gente de tu destino en respeto mutuo Ujú. para que haya como esa relación cordial, ¿verdad? Y pues sí creo que de ahí se derivan cualquier otra cosa. Y del que decís del principio de la comercialización, sí he tenido la oportunidad de trabajar en otros tipos de proyectos de turismo comunitario y estuve en el comité organizador del primer encuentro centroamericano de turismo comunitario que fue aquí en Guate, en San Cristóbal el Alto. Y a raíz de todos los talleres trabajados en ese encuentro, y no solo pasa en Guate, pasa en Latinoamérica en general, la gran debilidad del turismo comunitario es la comercialización de los productos. Sí. Entonces, gracias por ese tip, porque de ahí cabal me di cuenta de que salía gente de la VG, compañeros míos de turismo, se construían, no se construían, ¿verdad? Se desarrollaban así como unos proyectos bien chileros y no llegaba nadie. Y entonces ya se empezó a poner atención en lo demás, pero fue parte de la curva de aprendizaje, ¿verdad? Sí, Y yo gracias. siento que tiene que ser un gana-gana y evitar folclorizar a tus colegas del destino. Es que eso es casi inevitable para la gente que tiene que empaquetar productos, ¿sabes? Pero Mm. puedes empaquetar con corazón. Si escuchas, yo les diría, contraten antropólogos. En serio, a las empresas que quieren desarrollar destino de turismo comunitario y necesitan entablar esos diálogos en respeto mutuo, contraten antropólogos, porque eso va a ser la diferencia en su tarjetita van a tener la cita de Doña Rosa, de Doña María, con
un dicho tan genuino de San Juan y el crédito a la abuela, y así como le van a dar corazón. Entonces, como digo, no todos nacimos para hacer todo, entonces asóciense con los otros que sí pueden hacer esta parte. Ya, creo que es bien interesante y bien importante lo que decís de lo de la folclorización, porque hay tendencias de mercado y que es como una expectativa y no, ¿verdad? Yo creo que una de las fortalezas mayores de Guatemala es cabal así como somos, sin tener que modificarlo para que sea un producto, ¿verdad? O sea, Vender. no estoy hablando de no preparar, pero sí estoy hablando de modificación porque creemos de que eso le va a gustar más a la gente, por ejemplo. No, o sea, sí invertí en tus estándares de calidad, invertí en seguridad, o sea, invertí en que eso esté bien y la gente no salga toda picoteada de mosquitos, lo que sea que tengas que invertir para que sea cómodo para el que llega, pero eso no significa que tengas que crear experiencias falsas. Y mira, yo te lo digo ahora desde otro lugar donde estoy. A mí me toca gestionar fondos en competencias globales. Yo no escribo para Guatemala, yo compito con gente de Alemania, de Europa, de Estados Unidos, y entonces yo ya aprendí que si yo quiero jalar fondos para invertir en Guatemala, primero hay que ser genuino, porque eso nadie te lo puede quitar. Cualquiera te empaqueta una babosada así inventada, pero lo que es real y lo que tiene valor intrínseco no te lo puede copiar nadie. Y así es como ganamos grants ahora. Es haciendo escuchar las voces de los abuelos, de las abuelas, y en sociedades limpias, claras, con reglas claras, ¿no? Así como, bueno, la regla es, tú vas a recibir tanto y vas a recibir tanto, esto se va a la comunidad, esto es para la investigación, esto es para las pruebas de agua. Entonces lo pones sobre la mesa y no así como, ¿cuánto fue el proyecto? Saber, nadie sabe. No, o sea, transparencia, esas es como las nuevas sociedades que yo veo que prosperan. Ya, A ver, estas son las últimas y sí son, la idea es que sean respuestas así como top of mind, ¿verdad? rápido. Lo primero que Sí. se te venga a la mente sin mucho análisis y sin extenderse demasiado. Va. ¿Qué es lo que más te gusta de ser guatemalteca? La diversidad cultural y la oportunidad de siempre estar lleno de asombro. Nunca te aburrís en Guatemala. La capacidad de asombrarnos es infinita en este país. De ahí, ¿cuál crees que es la mayor fortaleza de Guatemala? Su gente, sumado a la gran riqueza que tiene en biodiversidad, somos el país más, de los 10 más mega biodiversos y además culturalmente más diversos. Tenés un win-win, es así como 100 puntos y 100 puntos. Entonces, ¿cómo es posible que no hayamos todavía visto ese potencial? No sé. Sin aprovecharnos unos a otros, pero eso ya es otro tema. Ah, sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, no es de aprovecharnos, sino de creérnosla un poco. Es de compartir, codiseñar, co-crear, ver lo que nadie más ve, hablarnos, escucharnos, entendernos. Históricamente no lo hemos sabido hacer muy bien, pero creo que si le sumas riqueza natural, riqueza cultural y un puente entre saberes y entre culturas, este país sería imparable. Pero tenemos que aprender a escucharnos y luego a respetarnos. ¿Qué crees que necesita Guatemala para recuperar su autoestima? Dejar de compararnos con los modelos del norte global, número uno. Nunca vamos a ser Estados Unidos, nunca vamos a ser México, nunca vamos a ser Europa. Entonces, en nuestra política pública, en todos los temas que querrás, salud, ambiente, nutrición, ya hay que dejar de copiar todos los modelos que nos tratan de imponer del norte y desarrollar el nuestro propio. Esto se llama epistemologías del sur. ¿Nos podemos pensar en función de nosotros mismos? Sí podemos. ¿Podemos crear nuestros propios sistemas de valores? Sí podemos. ¿Podemos visibilizar toda esa riqueza de saberes que tenemos aquí? Sí podemos. Y entonces si dejamos de copiar, la comparación cesa. Pero eso es bien difícil porque seguimos creyendo que tenemos que hacer lo que hizo Costa Rica. O tenemos que... Es diferente aprender. Aprender de ellos lo bueno y de lo malo también. Pero los modelos los tenemos que desarrollar aquí.
Yo te pongo un ejemplo en política pública en salud. Nunca vamos a llegar a la cobertura universal en salud copiando los modelos de la PAHO, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, porque no es nuestra realidad. Tenemos una riqueza enorme acá. Yo te digo, solo con mi equipo tenemos más de 1000 especies de plantas medicinales documentadas, de las que son dueños los abuelos. Curas para el cáncer, o sea, cosas comprobadas con investigación científica, pero sabes que todo está así guardadito por el temor a que lo abrís y se arma un relajo. Pero lo que quiero decir es que podríamos alcanzar cobertura universal en salud si cambiamos el paradigma de que todo es solo lo que dice la epistemología occidental de la Organización Mundial de la Salud, y qué tal si agarramos lo mejor de esa y el sistema de conocimiento tradicional maya y hacemos nuestros propios protocolos de atención usando toda esa riqueza ancestral en medicina preventiva, por ejemplo. Pero bueno, eso es como un ejemplo chiquito de lo que quiero decir. Ya, gracias. Y solo, ¿qué sentís cuando escuchas estas palabras? Atitlán. Uno por uno, te digo. Ajá, Para mí, ¿qué siento? ajá. ¿Qué sentís cuando escuchas la palabra Atitlán? Profundidad espiritual. ¿Y Tikal? Riqueza milenaria, portales ancestrales. Patria. Utopía inexistente, pero en proceso de formación. Okay. Antigua, en referencia a Antigua Guatemala. No sé. Como es un sentimiento que siento cuando me decís Antigua, siento así como añoranza. Siento añoranza. Sí. Pues esa... Pero Antigua me da tristeza, o sea, esa añoranza triste, porque es como algo que es muy diferente a cuando yo lo viví en mi niñez. O sea, el guatemalteco promedio no podemos pagar un fin de semana ahí, es carísimo. Eso ya es un destino para gente de afuera. Entonces es como una tristeza de algo que en cierta forma es muy exitoso, pero el guatemalteco ya no lo podemos disfrutar tanto. Sí. Es un experimento estas preguntas porque como para ir viendo qué sentimientos despiertan, pues, pero y estoy creo que de acuerdo contigo con lo de Antigua. Yo vivo ahí ahora. Bueno, yo creo que eso es todo, Mónica. Te dejo para que regreses a tu con tus Tengo que ir a atender pichones que ya me pasaron haciendo caras como 20 veces. Y qué buena onda que tu apertura para compartir esto, porque cabales, la sistematización no ha existido en Guate en cuanto a este tema. Y aunque sea algo que quede, si a alguien le interesa que lo vea, ¿verdad? Y que se pueda aprender de las lecciones de alguien más y no solo iniciar con prueba y error cada vez, ¿verdad? Mil gracias. Gracias por Gracias tu a ti, Yuli, generosidad. por hacer esto. De verdad, sí me gustaría, si vas a descargar el video, lo vas a subir en algún lado, compartime el link. Ah, sí. Me gustaría compartírselo al antropólogo y a las hijas bueno, de algunas amigas de San Juan que siempre han preguntado, pero es que no tenemos nada de San Juan. Sí, también hablé con María José y con Ana Virginia de hablar un poquito de Qué este bueno, tema. qué bueno. Entonces lo voy a juntar y ahí lo voy a publicar. La idea sí es ponerlo público, ¿verdad? Sí. En una red social llamada YouTube. Y lo bueno con la Majo es que tenés toda la visión, porque yo me fui en el 2010 y la Majo se quedó echando punta sola y luego fue directora de Atitalá. Entonces toda esa parte de ella escribió los fondos, la gestión, yo solo te puedo decir hasta 2010 qué pasaba, pero de ahí es la Majo la que tiene todo eso.